So please take your Bibles and open them to Galatians chapter 3. Así que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 3. This is going to be our fourth session, Sería nuestra cuarta sesión and we're going to cover Galatians 3:15 to Galatians 4:7. y vamos a tomar los pasajes de Gálatas 3:15 al 4:7. And the reason is because that's the complete idea and the complete thought in the book. ¿Y por qué hice esta división? Porque esta es la completa idea y la completa idea de este libro o de este pasaje. The people who edited the translations of the Bible put in the chapters and the verses. Lo que los editores de la Biblia agregaron los capítulos y los versículos. So those are not inspired by God. Así que eso no está inspirado por Dios. When the letter was written, it was just a letter like you would write to your friend. Cuando la carta fue escrita, era como si fuera que vos escribas un mensaje a un amigo. So I'm going to divide it up by its ideas, not just by its chapters. Así que yo lo voy a dividir por las ideas, no por los capítulos. And there's one big idea in this section. Así que hay una gran idea o la idea principal en esta sesión. The main point is that Jesus Christ is the promised Son who makes sons through faith. El punto principal es que Jesucristo es el Hijo prometido, quien engendra hijos a través de la fe. This is going to fit well with the question about Abraham. Esto va a encajar bien en cuanto a la pregunta que se tuvo de Abraham, Because Abraham is the example here. porque Abraham es el ejemplo aquí. Remember how I said Paul is building an argument? ¿Te acordás cuando mencioné que Pablo está armando un argumento? So he made an opening statement at the beginning. Así que hace una declaración principal al inicio And then he's given his evidence. y luego da sus evidencias. He's brought the charges against the Galatians. Trae las acusaciones en contra de los de Gálatas. And now he is giving examples. Y ahora da ejemplos. He wants to prove to them why they are wrong. Quiere mostrarle por qué están equivocados. Persuade them to come back to the truth. Persuadirles para volver a la verdad. And he's going to use Abraham as the example. Y lo va a usar a Abraham como ejemplo. If all of these men were trying to make the Galatians become Jewish, then Paul is going to use the most important man in Judaism. Si todas estas personas quieren judaizar a estos gentiles, entonces Pablo va a traer a la persona más importante en representación a los judíos. He wants to begin by showing them that as Gentiles, they are still sons of the promise. Quiere mostrarle que como gentiles también son hijos de la promesa. So let's begin in chapter 3, verses 15 through 21. Así que vamos al capítulo 3, del 15 al 21. Paul says, to give a human example, brothers, even with a man-made covenant. Para dar un ejemplo, hermanos, incluso con un pacto hecho por el hombre. He calls them brothers, Le llama hermanos. softer tone. Es un término suave. Doesn't say foolish Galatians. No le dice, oh, insensatos. He's already disciplined them. Ya le disciplinó. He's got their attention. Ya tiene su atención. Now he puts his arm around them and he says, brothers, Ahora pone su mano alrededor y le dice, hermanos, listen Hermanos. to me. escúchenme. Let me explain. Déjenme explicarles. Think about a human covenant. Pensá en un pacto hecho por el hombre. Once that covenant is made, you cannot change it. Cuando vos haces este pacto, nadie lo anula. You cannot add to it. No puedes añadirle algo a él. When it has been signed, that is it. Una vez que ha sido ratificado, ya está. When we signed the contract to have this conference, Cuando firmamos el contrato para tener esta conferencia, they gave us terms in the contract. seguramente nos dieron algunos términos y cláusulas en el contrato. How many rooms? ¿Cuántas habitaciones? How
how much it was cost. ¿Cuánto fue el costo? ¿Cuánto es el costo? And there was an agreement, Y hubo un acuerdo and somebody signed it. y alguien firmó. Now it's done. Ahora ya está. You can't come back later and change it. No puedes volver después de decir, che, yo quiero cambiar. You can't say, I know I agreed to that price, but I would rather pay this price. Yo sé que hemos concordado pagar este precio, pero yo quiero pagar este precio. Paul says even a human contract works that way. Hasta un contrato humano funciona así. How much more with a contract with God? ¿Cuánto más un contrato con Dios? Look at verse 16. Mira lo que dice el versículo 16. He said promises were made to Abraham. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham. God made a promise with him. Dios le hizo una promesa a él. He made a covenant with him. Hizo un pacto con él. And that covenant that he made was between Abraham and one of his sons. Y la promesa que Dios hizo fue con Abraham y con uno de sus hijos. There was always one line that he had made a promise with. Siempre hubo una línea, un hijo al cual se le hizo la promesa. This is very important to understand. Esto es muy importante para entender. Abraham had many sons, Abraham tuvo varios hijos, but only one covenant. pero un solo pacto. Now, I don't know if this is going to help, but I'll try anyway. Yo no sé si es que esto va a ayudar, pero lo voy a tratar igual. Is there a monarchy in Paraguay? ¿Hay una monarquía en Paraguay? No. No? Okay. So, oh, They're bringing back soccer. Yes, the king, Olympia. all right. Well, let's use a soccer illustration. Bueno, vamos a usar una ilustración de fútbol entonces. Let's use a soccer illustration. Vamos a usar la ilustración de fútbol. All right. I'm gonna try this. We'll see how this goes. Voy a tratar esto. Ayer era Cerro. No, I don't want to cause too much trouble. no quiero causar problemas, pero ayer usamos el ejemplo del Cerro. So now remember, I don't have any favorites. Mira, recuerden, yo no tengo ningún favorito. Okay? Okay. I love all of you. Yo le amo a todos ustedes. There's only one soccer player that I hear about in America. Hay solamente un jugador de fútbol que yo escucho en América. Anybody know who he is? ¿Saben quién es? Who do you think? Lucho. Yes. It's Messi. Es Messi. All I hear about. Now I have a question. All right, yeah, I have a question. Así que tengo una pregunta. Does Messi have any brothers? ¿Messi tiene algunos hermanos? See? Okay. Sí. Okay. Bueno. I want you to imagine something. Así que quiero tomar una ilustración. Quiero que imagines algo. I want you to imagine that a representative from the football team comes to meet with Messi's father. Imaginemos que un representante de un equipo de fútbol viene a hablar con el papá de Messi. And he says to Messi's father, I want to give Messi a contract. Y le dice al padre, yo le quiero dar a Messi un contrato. And they negotiate the contract. Y ellos negocian ahí el contrato. And it's a very, very big contract. Y es realmente un gran y jugoso contrato. Millions and millions of dollars. Millones y millones de dólares. And they sign the contract. Y ellos firman el contrato. And they agree to come to the training. Y ellos acceden a venir al entrenamiento. And Messi's father flies to the training in a beautiful private jet that the team provided. Y el papá de Messi vuela ahí en un avión, en un charter hermoso y va al entrenamiento. And they arrive at the airport. Y llegan ahí al aeropuerto. And the door opens. Y la puerta se abre. And down comes Messi's father. Y baja el Jorge Messi. And they're ready now to begin this relationship with Messi. Y empiezan a tener esta relación con Messi. But Messi's not on the plane.
pero Messi no está en el avión. Messi's father brought one of their other sons. El papá de Messi le trajo a uno de los Messis, que no es Leonel. And he says, Here, Y dice, acá tenés, my son. mi hijo. Would that work? ¿Funcionaría eso? No. No, But he's my son. pero es mi hijo. He's equal to my other sons. Son todos iguales, mis hijos. And the man would say, No, he's not. Y el hombre dice, no, no son iguales. We didn't make the contract with that son. Nosotros no hicimos el contrato con ese hijo. We made the contract with Messi. Nosotros hicimos el contrato con Lionel Messi. Does that make sense? ¿Tiene sentido? That's what Paul's saying. Eso es lo que Pablo está diciendo. He says God made a contract with Abraham, Dios hizo un contrato con Abraham, but it was with one son, pero era con un hijo offspring, singular, singular, not plural. no plural. So look what he says, Así que presta atención a lo que dice. verse 16. Versículo 16. He says that he made the promise to Abraham and to his offspring. It does not say and to offsprings, referring to many. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. But, and there's our strong contrast again, Y no dice, y sus descendencias, como muchas, sino, contraste, there is only one son, había un hijo one offspring, singular, who will ultimately lead to Christ. la cual terminaría con Cristo, lo cual es Cristo. There were many sons to choose from, Había muchos hijos a la cual uno podía elegir, but God chose to bring the Messiah through the line of one son. pero Dios decidió traer al Mesías por medio de una línea de los hijos, Isaac, Isaac, and then Jacob, y después Jacob, and then Judah, y después Judá, and then all the way down to y Christ. después el resto. And so what Paul wants to remind these Galatians about is that there's only been one Messiah. Y lo que Pablo quiere hacerle recordar a los gentiles es que hay solamente un Mesías For all people. para todas las personas. So, verse 17, Así que el versículo 17 he now wants to be clear. quiere ser claro, Pablo. This is what I mean. Y esto digo, The law, which came 430 years later, doesn't change the original contract. la ley creada 430 años después no abroga un pacto previamente ratificado. God promised that he would save people through faith. Dios prometió que salvaría a las personas por fe. He said through Abraham would come the Messiah. Dice, por Abraham viene el Mesías. And so that promise was made 430 years before the law. Esa promesa fue hecha 400, ¿cuánto dice 400? Perdón, 30 años antes de la ley. The original covenant stands. El pacto original permanece. God is faithful to his promise. Dios es fiel a su promesa. God promised to send a Messiah through Abraham. Dios promete mandar un Mesías del linaje de Abraham. He never promised to save anybody through the law. Nunca prometió salvar a alguien por la ley. The law does not change God's original promise to save people through Christ. La ley nunca cambia el plan original de salvar a las personas por la fe. He says in verse 18 Dice en el versículo 18 that what is promised to us as an inheritance does not come through the law. porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Only through a promise to Abraham. Pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. You are saved by faith alone. Somos salvos por fe, solamente por fe. You are saved apart from works. Sos salvos aparte de las obras, fuera de las obras. And the promise comes to you the same way it does to anyone.
Y la promesa viene a ti de igual manera como a otras personas, whether you are a Jew or a Gentile. seas judío o gentil. So now he asks the question, Luego en el siguiente pasaje hace una pregunta. and this is a good question. Y esta es una buena pregunta. I hope when you are preaching that you ask questions. Espero que cuando prediques puedas hacer preguntas. Try to think of the questions that your people might be asking Trata de pensar las preguntas que las personas harían and ask it for them. y hacerlos por ellas. You might say, you might be wondering, Quizá puede decir, vos te estarás preguntando maybe you have this question. a la hora de preguntar, a la hora de predicar, quizá tenés esta pregunta And you can ask the question and then you can answer it. y luego puedes hacer la pregunta y responder esa pregunta. And that's what Paul is doing. Y eso es lo que Pablo está haciendo. So let's look at his question, Así que vamos a ver su pregunta, because this is a good question. porque esto es una buena pregunta. Remember, these are Gentiles. Recuerden, estos son gentiles. People have come in and they said, you must obey the law. Las personas venían y le decían, vos tenés que obedecer la ley. So now they're naturally going to ask this question. Así que naturalmente preguntarían esta pregunta. Why then the law? Se harían esta pregunta, ¿por qué entonces la ley? Why is it there? ¿Por qué está ahí entonces? Now he gives an answer. Ahora empieza a ministrar. He says it was added because of transgression, added because of sin. Fue añadida a causa de las transgresiones, añadida por culpa del pecado. The people of God had begun to sin. El pueblo de Dios empezó a pecar. They were chasing after their own lusts. Estaban persiguiendo sus propios deseos. They were beginning to live like the people around them. Empezaban a vivir como las ciudades alrededor de ella. Remember, right before the law, they had been in Egypt for 400 years. Acordate que antes de la ley estuvieron en Egipto por 400 años. They had forgotten. Ellos se han olvidado. They had forgotten God. Ellos se olvidaron de Dios. They had been surrounded by idols. Eran rodeados, llenos de ídolos. They complained against Moses and they wanted to go back. Se plagueaban, se quejaban de Moisés y querían volver. Think of all the times during the Exodus when they refused to obey God. Pensaba en todas las veces en el Éxodo, luego del Éxodo, que se rehusaban a obedecer a Dios. So God brings a good law. Así que Dios trae una buena ley. The law is good. La ley es buena. The law reflects his character. La ley refleja el carácter de Dios. When we talk about the law, we're mostly speaking about the 10 Commandments. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando también de los 10 mandamientos. Those are good. Esos son buenos. It is good that there is only one God. Es bueno que haya solamente un Dios. It is good that we have no idols. Es bueno que no tengamos ídolos. It is good that we do not speak his name in vain. Es bueno que no hablemos su nombre en vano. It is good that we remember our Sabbath rest. Es bueno que podamos recordar nuestro día sabático o el sábado. It is good to honor your father and mother. Es bueno honrar a tu padre y a tu madre. It is good that you do not murder, Es bueno no matar a nadie, that you do not commit adultery, de que no cometas adulterio, that you do not steal, de que no robes, that you do not lie and bear false witness against your neighbor, de que no mientas o generes falso testimonio con tu vecino and that you do not covet. y que no Covet. The 10th commandment, I'm not sure what it is in Spanish. sorry, yes. Gracias. Y es bueno que no codicies. These are good. They reflect the character of God. Esto es bueno, esto refleja el carácter de Dios. And so he gives that good law to the people in order to keep them from disobeying him. Y eso hace que puedan permanecer y puedan no desobedecer a Dios. And that law is still in effect today. Y esa ley hasta el día de hoy es efectiva. Would you agree? ¿Puedes Would you decir que agree? sí? Yes? ¿Puedes estar de acuerdo? Good. Bien. Just want to make sure. Solamente quiero... You're not allowed to murder. No le vas a matar a nadie, ¿verdad? Okay, good. Even if your soccer team loses. Por más que tu equipo pierda,
Now, what else was added? Ahora, ¿qué más fue añadido? What other law? What other law? ¿Qué otra ley? There was also a law that was constructed by God to organize their worship. También había otra ley que fue construida por Dios para la adoración. We call that the ceremonial law. Lo llamamos las leyes ceremoniales. This would be all of the laws regarding sacrifices, Estas son las leyes que abarcan los estilos y tipos de sacrificios. the building of the tabernacle, También la construcción del tabernáculo, the festivals. los festivales, fiestas. And then there was a third kind of law, Y luego había un tercer tipo de ley. and that was how the people governed themselves. Y era como las personas gobernaban a sí mismas. This was their civil law, Y esta era la ley civil, how relationships worked. cómo funcionaban las relaciones. Now, go back to Galatians. Ahora vamos a Gálatas nuevamente. He says that God's law still stands, Dice que sigue en pie la ley de Dios. that law was used to guide people to the Messiah, Que esa ley fue para guiar a las personas al Mesías. that it kept them on the right road. Que le mantenían al margen. It gave them something to look forward to. Es algo para la cual ellos podían mirar y apreciar. Era como un norte. All of those sacrifices pointed to Christ, Todos estos sacrificios apuntaban a la persona de Cristo. which is why it says that it is until the offspring should come to whom the promise had been made. Verse 19. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa y fue puesta en vigencia a través de los ángeles. There was an agreement between God within himself that Christ would come. Había un acuerdo con Dios de que Cristo iba a venir. It says that Christ is the intermediary in my translation. I Yep. don't know what it is, the intermediary of that covenant. Y dice que Cristo es un intermediario, intercesor o mediador de esa promesa. So let me summarize. Así que déjame resumir. God made a promise to Abraham Dios le hace una promesa a Abraham that he would bless the world through his son. que va a bendecir al mundo a través de su hijo. That son was Isaac, Ese hijo es Isaac and that led to Christ. y eso guió a Cristo. The law was put in place to keep the people holy and looking forward to Messiah. La ley fue puesta para poder mantener a las personas en santidad y mirar al Mesías. It would remind them that they could not obey on their own, Es un recordatorio de que no pueden obedecer por sí mismos, that they needed a Savior. de que necesitan un Salvador And then Christ came to be that Savior. y que Cristo vino para ser ese Salvador. He came to fulfill the law, Él vino a cumplir la ley and he came to fulfill the promise. y él vino a cumplir la promesa. Is that clear? ¿Está claro? Okay. Bien. Now, the next part is a little bit challenging. La siguiente parte es un poco desafiante, But complicada, we'll go through it slowly. pero vamos despacio. Verse 20. Versículo 20. We're talking about an intermediary. Estamos hablando de un mediador. That means somebody who goes between two parties. Es alguien que está entre las dos partes, That implies that there is more than one person. que implica que hay más de una persona. But Paul is saying God is only one. Pero Pablo está diciendo que hay un solo Dios, One God. un solo Dios. So by saying that there is an intermediary, he is saying that Christ is God. Al decir que hay un intermediario, está hablando de que Cristo es Dios. Christ came because he is God. Cristo vino porque Él es Dios. Only God could fulfill God's part of the covenant.
Solamente Dios puede cumplir, llenar el pacto de Dios. This is why it says God is one in verse 20. Por eso dice en el versículo 20 que Dios es uno. Then he asks another question Luego hace otra pregunta in verse 21. en el versículo 21. Is this law then contrary to the promise that he made with Abraham? Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. He says, absolutely not. En ninguna manera. He says that the law that has been given is never intended to give life. Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, That law was not designed to save you. esa ley no estaba diseñada para salvar. That's the meaning of verse 21. Ese es el versículo, ese es el contexto o el significado del versículo 21. The law was never designed to save you. La ley no fue diseñada para salvarte. So let's look at that part of the verse. Así que vamos a ver esa parte del versículo. For if the law had been given that could give, or for if a law had been given that could give life, then righteousness would indeed be by the law. Entonces vamos a leer todo el versículo, la porción del versículo siguiente dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. But we know that the law was given to point us to Christ. Pero sabemos y entendemos que la ley fue dada para apuntarnos a Cristo. So let me give one more summary, Así que déjame hacer un resumen and then we're going to take a break, y vamos a hacer una pausa, because I know this is a lot. porque sé que puede ser mucho esto. But here's the summary again. Pero aquí está el resumen nuevamente. God gave a promise to Abraham Dios le dio una promesa a Abraham that the whole world would be blessed through him. de que todo el mundo iba a ser bendito a través de él. That promise was fulfilled through one son, Esa promesa fue llena, se cumplió por una señal, Isaac. Isaac. And only one son from every family carried that promise. Yo dije señal es hijo, por un hijo, Isaac. Y la promesa se llevó a cabo por ese linaje. It was Isaac and then it was Jacob. Era Isaac y luego Jacob. Jacob and not Esau. Jacob, what? Jacob and not Esau. Jacob, pero no Esaú. Isaac, Jacob, and then Judah. Isaac, Jacob, después Judá. None of the other 11 sons. Ningún otro de los 11 hermanos. And then from Judah all the way to Jesus. Y de Judá todo, cada uno hasta Jesús. And in between Abraham and Jesus, we have the law. Y entre Abraham y Jesús tenemos la ley. And that law was meant to teach us what God wanted us to do, Y esa ley nos enseña lo que Dios quiere que nosotros hagamos to reveal our unrighteousness, para demostrar nuestras injusticias, and to point us to a Savior. pero también para apuntarnos al Salvador. The law was never meant to save us. La ley no fue hecha para salvarnos. And when that Savior finally came, Y cuando el Salvador finalmente vino, he did not do away with the law. Él no es que no cumplió la ley, He fulfilled the law. Él no tiró la ley, Él cumplió la ley. And he became the promise of Abraham. Y Él se convirtió en la promesa de Abraham. And if we put our faith in him, we have all the promises that Abraham was given. Y si ponemos nuestra fe en Él, también tendremos las promesas que le dieron a Abraham. So Paul wants to tell the Gentiles, Así que Pablo le quiere decir a los gentiles, all of the people in Galatia who are not Jewish, todas las personas en Galacia que no son judíos, that because of Christ, que por Cristo they are sons of Abraham. son hijos de Abraham. Because of Christ, they are sons of the promise. Que por Cristo son hijos de la promesa.
And that very same truth applies to each one of us Y cada una de esas promesas aplica a cada uno de nosotros if we are in Christ. si estamos en Cristo. Let us pray. Oremos. Father, we thank you for this wonderful truth. Señor, te damos las gracias por esta hermosa verdad. It's more than we can understand. Es mucho más de lo que podamos entender. I pray that you would help these brothers to grasp on and hold on to this truth. Te pido, Señor, que mis hermanos aquí presentes puedan aferrarse a esta verdad. We thank you for the good news, Te damos las gracias por las buenas nuevas, for the gospel of Christ. por el Evangelio de Jesucristo. We thank you that he came to fulfill the law, Gracias porque Él vino para cumplir la ley, that he is everything those ceremonies were pointing to. que Él es todo eso que esos pactos y las cosas de la ley apuntaban. We thank you that he gave his righteousness to us, Gracias porque nos dio su justicia a cada uno de nosotros, that he paid the penalty for our sin, que Él pagó por nuestros pecados and that he invites us to put our trust in him. y que nos invita a poner su fe en Él. I pray that every one of us has done that, Oro, Señor, que cada uno de nosotros haya hecho eso and that it is the message we preach in our churches y que sea el mensaje que prediquemos en nuestras iglesias for the glory of Christ. para la gloria de Cristo. Back to Galatians. Vamos a Gálatas. Let's pick up our study in Galatians 3:22. Vamos a retomar nuevamente en Gálatas 3, capítulo 22. Earlier we saw that we are sons of the promise, 3, versículo 22. and now we are going to see that we are also sons of God. Hemos visto que los creyentes son hijos de la promesa y ahora vamos a ver los creyentes son hijos de Dios. Let's pick up our study in verse 22. Veamos en el pasaje 22. Again, we begin with a strong contrast. Nuevamente empezamos con un fuerte contraste. It's that word that we look for. Esa palabra que hemos buscado, And it says, but the scripture imprisoned everything under sin. más la escritura lo encerró todo bajo pecado. That means that the scriptures reveal that everybody is under the curse. Significa que muestra y revela la maldición global y que todos hemos sido malditos. We are all under sin. Todos caímos en pecado. Why did God reveal that? ¿Por qué Dios revela eso? Underneath, we have one of our purpose clauses. Abajo vemos otra vez el propósito, It's that word again that we are looking for. y esa es la palabra que hemos visto, que es para qué, Here's the reason, que esta es la razón. is that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. La promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Everything in the scriptures was meant to reveal that you are a sinner. Todo lo que está escrito revela que sos un pecador. The law reveals that you cannot keep the law. La ley revela que no podés mantener la ley. And so it drives you to look for someone who can. Entonces te lleva, te arrastra a buscar a alguien que sí puede. And that is what leads you to Christ. Y eso es lo que te lleva a Cristo. Now look at verse 23. Ahora veamos el versículo 23. Before faith came, we were captive under the law. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. It was like a prison. Es como la prisión. We couldn't obey. No podíamos obedecer. We couldn't do enough. No podíamos hacer algo suficientemente para la ley. We were always failing. Siempre fallábamos. It was a prison, Es una prisión. but it was also a guardian. Pero también es como estar guardados, encerrados. The word means a tutor. La palabra dice vigilados. Tutor. Like a teacher Como un maestro or even a coach. o inclusive un entrenador. Y habla de un guardián. The law was watching over us. La ley nos estaba vigilando, estaba haciendo como guardia. It was revealing God's holy demands.
revelaba las demandas santas de Dios and it was protecting us until the day when we could put our faith in Christ. y nos protegía hasta el día en el cual podíamos poner nuestra fe en Cristo. So in this way, the law was good. Así que en esta manera la ley sí es buena. The law was good for the Jews. La ley fue buena para los judíos. Every Passover, they were reminded that someone had to die for sin. Cada celebración de la Pascua eran recordados de que alguien derramaba su vida por ellos. On the Day of Atonement, they were reminded that they could not approach God. They couldn't approach God except the high priest once a year with the blood. Y una vez al año, cuando ofrecían sacrificio, los sumos sacerdotes entendían de que ellos solos no podían acercarse a Dios Santo. But now that Christ has come, Pero ahora que Cristo vino, he has fulfilled the Passover. Él fue la Pascua. Christ is the Passover lamb. Cristo cumplió y es la Pascua. When he gathered with the disciples in the upper room, they had a Passover. Cuando ellos se reunieron, se celebraron la Pascua en el lugar alto, The last Passover, la última cena, the Last Supper, la última cena. and there was no lamb on the table. Y no había ningún cordero en la mesa. They had the bread, Ellos tuvieron el pan, they had the wine, tuvieron el vino, they had the other things that went with the service, ellos tenían todo lo otro que era necesario en esa celebración, but there was no lamb. pero no había cordero. There's no record of the lamb. No menciona absolutamente nada de un cordero. Why is there no lamb? ¿Por qué no había un cordero en la mesa? Because Christ is the lamb. Porque Cristo es el cordero. He said, there's a new covenant now in my blood. Y él dice, ahora hay un nuevo pacto en mi sangre. And when he died, what happened with the veil? Ahora cuando él muere, ¿qué pasa con el velo? It was torn in two, Dice que fue rasgado en dos. meaning that everybody now could be able to go to God. Significa que todos ahora pueden acceder a Dios. The Holy of Holies was open El lugar santísimo fue abierto because of the blood of the Lamb. gracias a la sangre del cordero. Everything points to Christ. Todo apunta a Cristo. And now faith has come. Ahora la fe vino. Verse 25 through 29. Versículo 25 al 29. Let me just explain this. Déjame explicar esto. We no longer need that teacher, the teacher. Ya no necesitamos más al maestro. We no longer need the guardian. Ya no necesitamos más al guardián que mencionamos recién. We don't need the law because the law has been fulfilled. No necesitamos la ley porque la ley ya ha sido cumplida. We are now sons. Y ahora somos hijos. We have been adopted through faith. Somos adoptados por fe. We have been baptized and put into Christ. Fuimos bautizados y puestos en Cristo. That means that his righteousness covers us. Significa que su justicia nos cubre. And all that matters is that you are covered by the righteousness of Christ. Y todo lo que importa es que somos cubiertos por la justicia de Cristo. That's why he says there is no Jew or Greek, En el versículo 28 por eso menciona y dice, ya slave no hay or free, judío ni griego, ni esclavo ni libre, male or female, no hay varón ni mujer, because everybody who is in Christ is equally saved. porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. We are all one. Salvos igualitariamente, somos uno. We are all his sons. Somos todos sus hijos. And verse 29 says, if you belong to Christ, then you are an offspring of Abraham. El versículo 29 dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. You are entitled to all of the inheritance that the Jews were promised. Tenés el derecho de toda la herencia que también los judíos tienen. You are just as much a son of Abraham as the Jews. Sos de igual manera hijo de Abraham, así como los judíos. In this way, all the nations have been blessed. Porque en esta manera todas las naciones son benditas. Whether you're from Israel or from Paraguay, Si, no importa si sos de Israel o de Paraguay, we are all one. somos todos uno.
Now he explains what this means in chapter 4, verses 1 to 7. Y ahora saltamos al capítulo 4 y eso explica en el versículo 1. He talks about what it means to be an heir versus a slave. Y él hace una comparación de lo que significa ser un heredero y un esclavo. When the two were growing up in the same household, they were treated the same. Dice que cuando crecían en la misma casa eran tratados iguales. If you grew up in a wealthy household, there were slaves. Si vos creciste en una casa rica, había en ese momento esclavos. And those slaves would have children. Y esos esclavos tendrían hijos. And those children were also slaves. Y esos hijos de los esclavos también se convertían automáticamente en esclavos. But if you were a son, you might grow up with a boy who was the same age and he was a slave. Pero si vos eras hijo, quizás crecías con otro hijo esclavo eran de la misma edad. So in the same household, you had sons and you had slaves, Entonces en la misma casa tenías hijos y esclavos. and they were the same age. Y tenían la misma edad. And they were raised in a very similar way. Y eran aún criados de una manera muy similar. It didn't matter if you were a slave or a son. No importaba en ese momento si vos eras un niño o un esclavo. You were put under the authority of a teacher, Eras puesto bajo la autoridad de un tutor, under the authority of a guardian. ante la autoridad de un guardián. And you were raised in very much the same way. Y fuiste criado y enseñado casi de la misma manera. But then, when the son became 25 years old, Pero luego cuando el hombre, el hijo, cumple 25 años, he became a free man, se convierte en un hombre libre. but the slave remained a slave. Pero el esclavo a esa edad permanece esclavo. That's the illustration that Paul gives. Esa es la ilustración que el apóstol Pablo nos da. So he says in verse 1 that the heir and the slave are raised in a very similar way. Dice que en el versículo 1 que el heredero y el esclavo son criados mientras son niños de la misma manera. Only the son is under guardians until the day set by his father. Pero está bajo tutores y encargados hasta la fecha fijada por el padre, el niño. And Paul says, in the same way, we were all once slaves to what the world taught us. Y Pablo, versículo 3, dice, de la misma manera nosotros también, cuando éramos niños, estábamos esclavizados. Verse 3 says that we were slaves to the philosophy of the world. Que estábamos esclavizados por los principios elementales del mundo. But when the time came Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, and God sent his son, Dios envió a su hijo, he sent him to be a man like us. fue enviado para ser un hombre como nosotros. Notice it says in verse 4 that he was born of woman. Nótese que dice el versículo 4, nacido de mujer. That means he was a natural man, Menciona que es un hombre natural, a man physically like you and I. físicamente como vos y yo. And he was born under the law. Y nació bajo la ley. He had to obey the law. Y tenía que, obviamente, obedecer la ley. He tells us many times that he is fulfilling all righteousness. Y él nos dice que fue justo y cumplió con la ley. He did not come to abolish the law, but to fulfill the law. Dice varios pasajes que no vino a abolir la ley, sino a cumplir la ley. And he did that for a reason. Y lo ha hecho por una razón. Verse 5 is another one of our purpose clauses. El versículo 5 empieza nuevamente con un propósito. Why was he born as a human man? ¿Por qué nació como un ser humano? Why did he fulfill the law? ¿Por qué cumplió la ley? So that he could buy back those who are under the law. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Because he did it perfectly. Porque él lo hizo de manera perfecta. He could lay down his life to purchase those who didn't. Porque él pudo bajar su vida, dar su vida para comprar a aquellos. That's the first purpose. Es el primer propósito, The second purpose is that we could be adopted as sons. a fin de que también podamos, el segundo propósito, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Remember earlier we talked about how slaves and sons would be raised in the same home? ¿Te acordás que te mencioné que tantos herederos y hijos, o sea, el heredero y los hijos esclavos eran
criados de la misma manera. Well, Paul is using that illustration again. Aquí Pablo nuevamente usa esa ilustración. And now he says, because of Christ, that slave can be adopted as a son. Y dice que ahora ese esclavo puede ser adoptado como hijo Because of Christ, por Cristo. our payment was paid. Nuestra paga del pecado fue saldada. And because of Christ, Y por Cristo, his righteousness was given to us. su justicia fue dada a nosotros, nos justificó. And because our debt has been paid Y porque la deuda ya está saldada and our righteousness has been secured, y nuestra justicia está asegurada, we can be adopted as sons. podemos ser adoptados como hijos. The Father will treat us the same way he treats his own son. El Padre nos va a tratar de la misma manera que le trata a su hijo. And look at verse 6. Mira en el versículo 6. Because we are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. He's our Father. Él es nuestro Padre. We're his sons. Somos hijos. It's all because of Christ. Todo gracias a Cristo. That is what our adoption has given us. Es ahí donde somos adoptados. And so he concludes, Y así que concluye, verse 7. versículo 7. So you are no longer slaves, Así que ya no eres esclavo, but you are a son. sino hijo. And because you are a son, Y si sos hijo, you will receive the inheritance. también vas a recibir la herencia. We give an inheritance to our children because they're our children. Nosotros damos una herencia a nuestros hijos porque son nuestros hijos. They don't have to earn it. Ellos no tienen que ganárselos. It comes to them because they were born to us. Ellos reciben porque fueron nacidos de nosotros. And here it says, we have been made sons. Y aquí dice, fuimos hechos hijos. So the infinite riches of Christ can be given to us as well. Para que la multigracia de Dios también nos pueda dar a nosotros. That's why we are called joint heirs with him. Por eso dice que somos Joint heirs with him. okay, coherederos. Thank you. Coherederos. Dice que también somos coherederos con él, con Jesucristo. That is what it means to be a son of the promise Eso significa ser el hijo de la promesa and what it means to be a son of God. y también hijo de Dios. It is only through faith Es solo por fe and not by works of the law. y no por obras de la ley. Amen. Amén. Father, thank you for this truth. Señor, gracias por esta verdad. Remind us that we belong to you as sons Ayúdanos a recordar que somos tus hijos and fill our hearts with joy and gratitude. y que puedas llenar nuestro corazón de gozo y gratitud. In Jesus' name, amen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.